¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy interesante. Muchas personas se empeñan en decir que la Biblia está llena de contradicciones. Curiosamente, la mayoría de estas mismas personas no han abierto una Biblia en su vida. Más bien se basan en posts y páginas de internet que dan una lista de supuestas contradicciones. Así que hoy responderemos a una de ellas. Por cierto, un saludo a José VB por hacérmela llegar. Se titula 20 inconsistencias bíblicas y en el encabezado dice lo siguiente: la Biblia está llena de inconsistencias y el Nuevo Testamento no podía ser la excepción. Y luego pasa a la lista de 20 contradicciones e inconsistencias. Lo que voy a hacer es dividirlas y agruparlas en el tipo de error que cometen. Por un lado, tenemos las malinterpretaciones. Por ejemplo, la primera dice así: ¿cuántos hombres estaban en la tumba de Jesús cuando las mujeres llegaron? De acuerdo a Lucas 24:4, había 2 hombres vestidos con ropas brillantes en la tumba. Marcos 16:5 afirma que había un hombre vestido de blanco. Pero esto es una malinterpretación. Lucas sí dice que había 2 hombres, que en realidad eran ángeles. Pero Marcos dice lo siguiente, y a ver si detectáis vosotros mismos el fallo de esta supuesta inconsistencia. Cuando entraron en la tumba, vieron sentados a la derecha a un joven que llevaba puesta una túnica larga blanca, y se quedaron atónitas. ¿Os habéis fijado? Es cierto que habla de un hombre, pero no dice había un solo hombre. De hecho, dice que a la derecha había un hombre. Eso no es inconsistente aunque hubieran más hombres. Primero, porque haya las personas que haya, mientras haya uno, será cierto que hay una persona. Mirad esta foto. Si yo digo hay una persona con mochila, ¿es una inconsistencia? No, independientemente de que haya más personas. Incluso si hubiera más de una con mochila, ¿seguiría siendo correcto decir hay una persona con mochila? Pues eso es lo que dice el versículo, que había una persona sentada a la derecha. Si la otra persona no estaba sentada a la derecha, como de hecho no lo estaba, como dice Mateo 28:2, que dice que el otro ángel estaba sentado fuera de la tumba, encima de la piedra. Entonces, ¿dónde está el fallo? En ningún sitio. Así que esta inconsistencia es falsa y falla en una malinterpretación del versículo, que no dice solo había una persona, sino había una persona sentada a la derecha, cosa que no contradice el relato paralelo de Lucas. La segunda también comete el mismo fallo. Dice, en su camino al Gólgota, ¿quién llevó la cruz de Jesús? Mateo 27:32 dice que Simón de Cirene cargó la cruz. Juan 19:17 afirma que Jesús cargó su propia cruz. Imaginaos una carrera de relevos. ¿Es incorrecto decir que la 891 corrió la carrera y que la 865 corrió la carrera? Claro que no, porque ambas corrieron la misma carrera. De la misma forma, ¿qué inconsistencia hay en la Biblia si tanto Jesús como Simón de Cirene cargaron el poste? Ninguna. De hecho, eso es lo que nos dicen los relatos. Juan dice que Jesús salió cargando, y Mateo dice que al salir, es decir, cuando ya había salido, Simón de Cirene lo cargó. Recordemos que antes de cargar con él, Jesús había recibido latigazos. Así que lo que sucedió es que Jesús salió cargando, pero al estar muy débil físicamente no pudo con él e hicieron que Simón lo relevara. Es como la carrera de relevos de la que hablábamos. Jesús inició el camino cargando, pero no pudo e hicieron que Simón de Cirene lo relevara. No hay ninguna inconsistencia, sino una malinterpretación del relato. Saltamos a la quinta para seguir con el mismo tipo de fallo. Dice así: ¿cuántas mujeres fueron a la tumba de Jesús el domingo por la mañana? Mateo 28:1 declara que María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. Marcos 16:1 dice que fueron María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Lucas 23:55 y 56 describe a más de 3 mujeres visitando la tumba de Jesús. En cambio, Juan 20:1 solo menciona a María Magdalena como visitante de la tumba de Jesús ese día. Si fueron más de 3 mujeres, todos tenían razón. Juan está en lo correcto al decir que María Magdalena fue, porque fue, aunque hubieran ido más. De la misma manera, Mateo también está en lo cierto al decir que María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. Marcos también al decir que fueron María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Y Lucas al decir que fueron más de 3. Todos tienen razón, aunque no todos están dando la información completa. De modo que no hay inconsistencia, sino malinterpretación. Lo mismo pasa con la sexta. ¿Cuántos endemoniados salieron de la tumba cuando Jesús llegó a Gadarena? De acuerdo con Mateo 8:28, salieron 2 endemoniados de las tumbas. Según Marcos 5:2, fue un solo endemoniado el que salió de las tumbas. El evangelista Mateo menciona a 2 hombres, mientras que Marcos y Lucas solo a 1. Al parecer, Marcos y Lucas llamaron la atención a un solo endemoniado, por la razón que fuese. Quizá porque Jesús le habló a él solamente, o porque su caso era el que más llamaba la atención. Es posible que fuera el más violento, o que hubiera padecido la posesión demoníaca por más tiempo. Tal vez fue solo ese hombre quien quiso acompañar a Jesús tras el incidente. El caso es que Marcos y Lucas se centran en uno, aunque había 2, como si ese fuese el protagonista. Pero en ningún caso hay una contradicción, porque como ya hemos dicho, no es incorrecto decir que había uno, cuando habían 2, pues es cierto que al menos había uno. Lo mismo sucede en la séptima. Jesús llegó a Jerusalén en 1 o 2 burros. Mateo 21:7 cuenta que llegó en 2 burros. Marcos 11:7 cuenta que fue uno solo.
Marcos, Lucas y Juan indican que Jesús cabalgó sobre un pollino o un asno joven, pero no dicen que hubiese también un asna. Sin embargo, Mateo 21:7 describe que los discípulos trajeron el asna y su pollino, y pusieron sobre estos las prendas de vestir exteriores de ellos, y él se sentó sobre estas. Es obvio que Jesús no se sentó sobre los dos animales, sino sobre las prendas de vestir que se habían colocado encima del pollino. Así pues, ya que no cabalgó sobre el asna, sino sobre su pollino, Marcos, Juan y Lucas no hacen ninguna referencia en sus relatos a que hubiese también un asna. Es decir, volvemos a lo del protagonista. Jesús se montó en un burrito, y es lo que cuentan la mayoría de los evangelistas. Mateo añade el detalle de que también estaba la madre del burrito, pero al ser un detalle irrelevante, el resto lo omiten. Pero ninguno comete un fallo, pues es cierto que había dos, y también es cierto que Jesús cabalgó en uno. Saltamos a la 11 para seguir con las malinterpretaciones. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿las mujeres estaban al pie de la cruz o estaban observando desde lejos? Marcos 15:40, Mateo 27:55 y Lucas 23:49 señalan que las mujeres estaban lejos de la cruz, observando desde una gran distancia. Juan 19:25 afirma que se hallaban tan cerca de la cruz que Jesús podía dirigirles la palabra. Los relatos dicen que estaban mirando desde lejos o a cierta distancia, y por otro lado dice que estaban junto a la cruz. Y mi pregunta es, ¿dónde empieza y dónde acaba lejos? ¿Dónde empieza y dónde acaba a cierta distancia? ¿Dónde empieza y dónde acaba junto a? Estos dos aviones, ¿están cerca o están a cierta distancia? Algunos diréis que están volando cerca, y otros que están lejos, porque hay mucha distancia entre ellos, y ninguno estaréis equivocados. Estas dos personas, ¿están cerca o lejos? Si estuvieran hablando, estarían cerca, pero si estuvieran susurrando, estarían lejos, y no se han movido. En el caso de Jesús, un escritor, sabiendo que estaban condenando a Jesús y que era peligroso que lo reconocieran como seguidor suyo, pudiera decir que las mujeres estaban demasiado cerca. Pero estando en la misma distancia, otro pudiera escribir que, para la situación tan importante que estaban viviendo, estaban lejos. Decir que es una inconsistencia cuando usan términos muy subjetivos es malinterpretar el texto. La 12 dice: ¿los dos criminales que fueron crucificados junto con Jesús lo insultaron o solo uno de ellos lo insultó? De acuerdo con Lucas 23, 39 al 42, solo uno de los criminales se burló de Jesús y lo insultó. Marcos 15:32 y Mateo 27:44, por el contrario, cuentan que los dos criminales se burlaron de Jesús y lo insultaron. Para empezar, ningún relato dice explícitamente que había dos criminales. De hecho, tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Tito crucificaba 500 judíos al día, como menciona el historiador Flavio Josefo. Así que es muy probable que fueran más de 3 personas. Por tanto, pudieron haber sido 2 los que se burlaban y otro que no. De nuevo, me parece que se está juzgando lo que no pone. ¿A cuántos ciegos curó Jesús en su salida de Jericó? Mateo 20:30 dice que había 2 ciegos. Marcos 10:46 y Lucas 18:35 que solo había uno. Pero eso es falso. Marcos dice: entonces entraron en Jericó. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó con una multitud bastante grande, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Y Lucas dice: cuando Jesús estaba acercándose a Jericó, había un ciego sentado junto al camino y estaba mendigando. Ambos relatos hablan de un mendigo, pero ninguno dice que solo había uno. Por lo tanto, es una mentira. Otra categoría de fallo que cometen en estas 20 inconsistencias es el desconocimiento del contexto en el que se escribieron los libros. Por ejemplo, la número 3 dice: cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar en las ciudades de Israel, ¿les dijo que llevaran un bastón o que no llevaran un bastón? Según Mateo 10:10, Jesús les ordenó que no llevaran un bastón. De acuerdo con Marcos 6:8, les dijo que llevaran solo un bastón. Algo que nos ayudará a comprender lo que quería decirles Jesús a sus apóstoles es fijarnos en una expresión que aparece en los 2 evangelios. En los 2 relatos mencionados, Jesús les ordena que no cargaran 2 prendas de vestir interiores. Sin duda, cada uno de ellos llevaba puesta su prenda interior. ¿Qué pasa entonces con el bastón? De Jewis Enciclopedia comenta: parece que era una costumbre universal de los antiguos hebreos cargar con un bastón. Por lo tanto, Mateo indica que los apóstoles no debían llevar nada para el viaje, salvo el bastón que ya tenían consigo cuando recibieron las instrucciones, como con la prenda de vestir interior. En realidad, la intención de los evangelistas era enfatizar la orden de Jesús de no desviarse del camino para conseguir provisiones extra para el viaje. Imaginaos que de los 12 apóstoles, 10 llevaban el bastón y 2 no. Jesús dijo por un lado que solo llevaran el bastón porque algunos ya lo tenían, mientras que por otro lado dijo que no llevaran bastón, de manera que los 2 que no lo tenían entendieran que no debían distraerse en conseguir uno. Básicamente les dijo que debían ir a predicar con lo que tenían en la mano y no distraerse tratando de conseguir cosas adicionales. Según esto, ¿es una inconsistencia? Desde mi punto de vista no. La 8 dice: ¿cómo murió Judas Iscariote?
Hechos 1:18 señala que murió cuando se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron al caer al suelo en las tierras que había comprado, y Mateo 27:5 sostiene que se ahorcó a sí mismo por la culpa de haber traicionado a Jesús. Sin embargo, aunque parezcan dos muertes contradictorias, no lo son. Imaginaos que Judas, cargando con la culpa de traicionar a Jesús, se va a ahorcar. Ata la cuerda sobre una rama que sobresale de un acantilado y se deja caer. Cuando está colgado, la rama o la cuerda se rompen y este cae por el precipicio, reventándose al llegar a las piedras del suelo. Pues eso fue lo que sucedió. Él se fue a ahorcar, y por eso dice Mateo que se ahorcó. Pero el ahorcamiento no se completó y la muerte vino, en realidad, de la caída. Por eso dice Hechos que se reventó al caer. ¿Y cómo sé que pudo ocurrir lo que acabo de decir? Si observáis la topografía de los alrededores de Jerusalén, había muchos lugares donde se podía dar esta situación. El siguiente que encontramos es el 13. ¿Quién fue el abuelo paterno de Jesús? Lucas 3:23 declara que Elí era el padre de José. Mateo 1:16 declara que fue Jacob. Mateo escribió: Jacob llegó a ser padre de José. El término griego que se usó significa que Jacob era el padre biológico de José, pero el término que se usa en Lucas es diferente. La expresión puede entenderse hijo político o yerno, así que José era hijo de Elí por haberse casado con su hija María. Concluir que en aquella cultura los suegros no podían llamar hijos a sus yernos sin tener ni idea de historia es bastante absurdo. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿qué le dieron los soldados de beber? Marcos 15:23 señala que los soldados le dieron vino y mirra. Mateo 27:34 que le dieron vinagre y bilis. He buscado Mateo en más de 20 traducciones y en ninguna dice nada de bilis. Sobre el vinagre, en tiempos de Jesucristo los soldados romanos bebían un vino flojo, conocido en latín como acetum, cuya traducción literal es vinagre. Así que en Mateo se traduce como vinagre porque es la traducción literal de la palabra, pero ser era un tipo de vino y no lo que hoy en día conocemos como vinagre. Acabamos este punto con la 20. ¿Quién compró el terreno con las 30 monedas de plata que fueron pagadas a Judas por traicionar a Jesús? De acuerdo con Hechos 1:18, fue el propio Judas quien compró el terreno. De acuerdo con Mateo 27:6, el jefe de los sacerdotes compró el terreno. El comentario que aparece en Hechos 1:18 respecto a que Judas compró un campo indica que o bien aportó los medios para su compra, o bien fue cuando estaba muerto en el campo cuando se materializó la compra. El relato de Mateo 27:3 al 10 muestra que los sacerdotes emplearon las 30 piezas de plata que Jesús arrojó en el templo para efectuar la compra. Es como decir, el Real Madrid compró un jugador. ¿Quién lo compró? ¿El Real Madrid? Si eso es un club, no tiene voluntad propia para comprar. En este caso, decir que el Madrid compró un jugador, que es el club que en teoría hace la compra, decir que el presidente del Real Madrid compró un jugador, que es el que toma la decisión, o decir que un empleado del Madrid compró un jugador, que sería quien literalmente efectúa la transacción, serían todas correctas. De la misma manera, decir que Judas compró un campo, ya que fue quien aportó el dinero, o decir que los sacerdotes lo compraron, que fueron quienes hicieron la transacción, es correcto en ambos casos. Son dos maneras de decir lo mismo. Por lo tanto, no hay contradicción. La 19 dice así: ¿Las mujeres que visitaron la tumba de Jesús corrieron inmediatamente a decirles a sus discípulos que se había levantado? Marcos 16:8 dice que se escaparon de la tumba atemorizadas y no le dijeron nada a nadie. Mateo 28:8 que corrieron inmediatamente a contarles a los discípulos lo que habían visto y oído. Aquí hay un problema con el libro de Marcos. Resulta que varios manuscritos o versiones añaden una conclusión después de estas palabras, donde más tarde sí cuentan a los discípulos que vieron la tumba vacía. La conclusión larga se halla en el manuscrito alejandrino, el códice Ephraimi Syriae Scripture y el códice de Beza Cantabricense. También aparece en la Vulgata latina, la Curetoniana siríaca y la Pleshita siríaca. No obstante, se omite en el manuscrito sinaítico, el manuscrito vaticano número 1209, el código sinaítico y la versión armenia. Aunque parece que no se encuentran en los manuscritos más confiables, la cuestión es que, aunque Marcos diga que en un principio no se lo contaron a nadie, no quiere decir que al poco cambiaran de opinión. Imaginaos que justo al irse de la tumba deciden no contárselo a nadie, pero cuando ya habían corrido un trecho, se detienen, se lo piensan mejor y van a contárselo a los discípulos. Si este fuera el caso, Mateo escribió directamente que se lo fueron a contar, mientras que Marcos relataría toda la escena. Pero por algún motivo la última parte haya tenido problemas de conservación o directamente Dios, y recordemos que supuestamente la Biblia está inspirada, quiso que Mateo acabara ahí por algún motivo. El caso es que lo que escribió Mateo no es falso, simplemente incompleto. Pero eso no es ni una inconsistencia ni una contradicción. Ahora veremos dos casos que fallan al tomarse el texto demasiado literal. ¿Cuándo entró Satanás en Judas Iscariote? Según Juan 13:27 lo hizo durante la última cena. Según Lucas 22:3 lo hizo varios días antes. Pero, ¿entra Satanás literalmente en la gente? No. Cuando Pedro reprendió a Jesús, Jesús le contestó:
«Ponte detrás de mí, Satanás». ¿Era Satanás o era Pedro? Evidentemente era Pedro. Entonces, ¿qué quiso decir? Pues lo explica a continuación. Porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Es decir, Satanás influye en la gente para que no piensen como quiere Dios, sino al contrario. Y eso le pasó a Judas en muchas ocasiones, tanto durante la última cena como varios días antes. Evidentemente, traicionar a Jesús no fue algo repentino, se fue corrompiendo poco a poco. Así que se puede decir que Judas reflejó la actitud de Satanás en muchas ocasiones, y por eso ambos textos no son contradictorios. De acuerdo a Jesús, ¿está bien llamar a alguien necio? Lucas 24:25 describe a Jesús llamando necios a dos hombres. En Gálatas 3:1 Pablo llama necios a los cristianos gálatas, y en 1 Corintios 15:36 llama necio a un hombre que le hace una pregunta. En cambio, en Mateo 5:22 Jesús dice que no es correcto llamar necio a alguien y quien lo haga está en peligro de ir al infierno. A mí me parece evidente que Jesús no dice literalmente que sea un error llamar necio o tonto a alguien. ¿Qué significa la expresión de Mateo despreciable necio? La palabra empleada aquí se parece a un término hebreo que significa rebelde o amotinado. Designa a alguien que se rebela contra Dios. Por tal razón, calificar a un compañero de despreciable necio es como afirmar que tal persona merece el castigo que se aplica a quien va en contra de Dios, es decir, la destrucción. De modo que Jesús enseñó que, mientras que la gente pensaba que un asesino tendría que rendir cuentas ante el Tribunal de Justicia, Cristo fue más allá. Enseñó que sus seguidores ni siquiera debían abrigar hostilidad hacia sus hermanos. De hecho, si esto significara simplemente decirle tonto a alguien, ¿qué significa insultar con desprecio? ¿Que era algo más leve que decir un simple tonto? Está claro que decirle tonto a alguien es un insulto con desprecio y en la mayoría de los casos simplemente un insulto sin desprecio. Por lo tanto, si raramente eso llegaría a esta categoría, esta, que es mucho peor, debía incluir otra cosa que el simple hecho de decir necio. Significa, como ya hemos dicho, tener odio u hostilidad a alguien. El penúltimo tipo de inconsistencia es un fallo al creer que lo que está escrito es todo lo que sucedió. Cualquiera que sepa algo de historia sabrá que en la antigüedad escribir era algo caro. Se escribía a mano en materiales costosos, así que no se llenaban los escritos con detalles innecesarios, sino que muchas veces se iba al grano. Con eso llegamos a la número 4. Cuando estaba yendo de Betania hacia Jerusalén con sus discípulos, Jesús maldijo una higuera por no tener higos. ¿El árbol se marchitó inmediatamente mientras él y sus discípulos lo veían, o se marchitó durante la noche? Marcos 11:13 al 22 dice que Jesús maldijo a la higuera en su camino a Jerusalén, pero la hallaron marchita al día siguiente. Mateo 21:19 y 20 comenta que la higuera se marchitó inmediatamente. El relato de Mateo dice lo siguiente: entonces vio una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada, solo hojas. Y le dijo, que nunca más vuelvas a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, se quedaron asombrados y dijeron, ¿cómo es posible que la higuera se secara de golpe? Pregunto, ¿es posible que el versículo 20 estuviera hablando ya del día siguiente? Claro, dice, cuando los discípulos vieron esto, se pudo dar al día siguiente. Y el hecho de que dijeran que se secó de golpe no tiene por qué significar que se haya secado en unos segundos, pues que una planta esté bien un día y seca al día siguiente es suficientemente rápido para decir que se secó de golpe. Como cabe la posibilidad de que haya un pequeño salto temporal del versículo 19 al versículo 20, no hay ninguna inconsistencia. Lo mismo sucede con la siguiente. ¿Cuántos días pasaron luego de la resurrección antes de que Jesús ascendiera al cielo? Hechos 1:13 afirma que pasaron 40 días. Lucas, en su capítulo 24, describe a Jesús ascendiendo al cielo en el día siguiente de su resurrección. Según Hechos 1 del 3 al 9, la ascensión de Jesús aconteció 40 días después de su resurrección, de modo que pudo haber un lapso de tiempo entre los hechos citados en Lucas 24 del 1 al 49, acaecidos el día de su resurrección, y el momento de la ascensión, referidos al versículo 51 de ese mismo capítulo. La número 17 dice, ¿qué hizo Jesús inmediatamente después de su bautismo? Según Juan 1:35, 43 y 2:1, Jesús llamó a sus discípulos y atendió una boda en Caná. Según Marcos 1:12 y 13, se internó inmediatamente en el desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. Pero en los relatos de Marcos hay un punto y aparte. ¿Podemos decir que entre el 11 y el 12 no sucedió nada? Me parece un juicio un poco gratuito. El escritor plasmó lo que creía importante, así que pudieron suceder más cosas, pero no las reflejó. Así que, mientras que Juan sí dice lo que sucedió entre medias, en Marcos hay un salto temporal. Por lo tanto, falta información, pero eso no es ningún error, y mucho menos una contradicción o inconsistencia. Por último, la 18. Jesús creía que si daba testimonio acerca de sí mismo, ¿su testimonio era verdadero o no verdadero? En Juan 8:14, Jesús declara, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y en Juan 5:31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero.
Pero algunas versiones transmiten mejor la idea de Juan 5:31. Dicen, si solo yo diera testimonio a favor de mí, mi testimonio no sería verdadero. Muchas personas critican que la Biblia no viene de Dios porque piensan que el único argumento que hay es que ella misma dice que viene de Dios. Esto es lo que dice Jesús. Si la única fuente de que él era el Mesías fuese que él lo dice, nadie lo creería. Pero igual que pasa con la Biblia, hay muchas más evidencias que solo su palabra. Por eso dice Jesús que su testimonio es verdadero, porque no solo su palabra es la única evidencia. De hecho, más que una contradicción, es una obviedad. Por un lado dice que, si él fuera el único que dice que viene de parte de Dios, nadie le creería. Pero por otro lado dice que hay más testimonios de que es un enviado de Dios. Y por lo tanto, su palabra sí tiene valor porque es parte de un conjunto de evidencias. Está diciendo lo mismo en realidad. Así que no puede ser una inconsistencia, todo lo contrario. Hemos visto que quienes critican que la Biblia está llena de contradicciones no saben de lo que hablan. Si se limitaran a leer la Biblia, cosa que no hacen, y a buscar la lógica que hay detrás de las aparentes discrepancias, se darían cuenta de que en la Biblia no hay contradicciones.